Hola, qué bueno que sigues aquí. Bienvenido a tu canal Quimimundo Clases. En esta ocasión continuamos con nuestros videos de conversión entre unidades de concentración. Este va a ser el último de los videos debido a que ya hemos considerado todos los casos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo obtener las ecuaciones para convertir de fracción mol a porciento volumen, de fracción mol a porciento masa volumen y viceversa. Espero que este video te sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nada de lo que vamos a estar subiendo en este tu espacio, Quimimundo Clases. Comenzamos. ¿Cómo convertir de fracción mol a porciento masa volumen y viceversa con una sola ecuación? Vamos a comenzar con el caso de fracción mol a porciento masa volumen. Vamos a recordar algunas definiciones. La fracción mol y el porciento masa volumen se definen de la siguiente manera. La fracción mol es igual a los moles de soluto entre los moles totales. La idea va a ser encontrar un puente que nos permita convertir de este tipo de concentración hacia porciento masa volumen, que son gramos de soluto entre mililitros de disolución por 100. Si nosotros consideramos un número de moles totales igual a 1 y se cuenta con un sistema formado por un solo soluto, la fracción mol es numéricamente igual a los moles de soluto. Como lo tenemos aquí en la ecuación 2. Si tomamos ahora la definición de mol, como los gramos de soluto entre la masa molar del soluto, podemos ver que los gramos de soluto serán iguales a los moles de soluto multiplicados por la masa molar del soluto. Si sustituimos X, la fracción mol, por los moles de soluto de acuerdo a la ecuación 2, pues tendremos a los gramos de soluto en función de la fracción mol. Estos son simplemente el producto de la fracción mol por la masa molar del soluto. Al ser un sistema de dos componentes, obtuvimos que X es igual a N de soluto y N total igual a 1. Por ende, los moles de disolvente son 1 menos X. Los gramos de disolvente se definen de acuerdo a la ecuación 8. Como los moles de disolvente multiplicados por la masa molar del mismo. Si sustituyo estas ecuaciones, los gramos de disolvente es 1 menos X por la masa molar del disolvente. Obtenemos los gramos de disolución al sumar los gramos de disolvente y los gramos de soluto. Los gramos de disolución son los gramos de soluto más los gramos del disolvente. Si sustituimos las ecuaciones 5 y 8 en ecuación 10, veremos que los gramos de disolución son iguales a la fracción mol por la masa molar del soluto más 1 menos X por la masa molar del disolvente. Podemos obtener los mililitros de disolución a partir de la densidad de la misma, como los gramos de disolución entre los mililitros de la disolución. Si yo despejo los mililitros de la disolución, estos son iguales a los gramos de disolución entre la densidad de la disolución. Si sustituimos los gramos de soluto en la ecuación anterior, en la ecuación 11, y obtenemos la ecuación 12, que nos pone a los mililitros de la disolución en función de la fracción mol, como el producto de la fracción mol por la masa molar del soluto, más 1 menos X por la masa molar del disolvente entre la densidad de la disolución. Si sustituimos las ecuaciones 5 y 2 en la definición de porciento masa volumen, obtenemos lo siguiente. Que el porciento masa volumen será igual a 100 veces la fracción mol por la masa molar del soluto por la densidad de la disolución, entre la fracción mol por la masa molar del soluto más 1 menos X por la masa molar del disolvente. Ahora tenemos el caso de porciento masa volumen a fracción mol. La fracción mol y el porciento masa volumen se definen de la siguiente manera.
El porciento masa volumen es igual a los gramos de soluto entre los mililitros de la disolución por C. Mientras que la fracción mol es igual a los moles de soluto entre los moles totales. Si suponemos 1 mililitro de disolución, tenemos que el porciento masa volumen es igual a gramos de soluto sobre 1 por 100. Si despejamos los gramos de soluto de la ecuación anterior, obtenemos que los gramos de soluto son el porciento masa volumen sobre 100. Los moles de soluto se relacionan de la siguiente manera con los gramos de soluto, como siempre lo hemos visto. Moles de soluto igual a gramos de soluto entre masa molar de soluto. Considerando esta ecuación, los moles de soluto serán el porciento masa volumen entre 100 por la masa molar del soluto. Los gramos de disolución se relacionan con la densidad de la misma por densidad de disolución es igual a gramos de disolución entre mililitros de disolución. Pero como consideramos 1 mililitro de la misma, los gramos de disolución son iguales a la densidad de la disolución. La suma de los gramos de soluto y disolvente nos dan los gramos de la disolución. Si sustituimos las expresiones de gramos de disolución y de soluto que obtenemos antes y despejamos los gramos de disolvente, tendremos que los gramos de disolución iguales a la densidad de la disolución y que el gramo de soluto es igual a porciento masa volumen sobre 100. Por ende, en los gramos de disolvente serán la densidad de la disolución menos el porciento masa volumen sobre 100. Los moles de disolvente se obtienen al dividir los gramos entre la masa molar, de esta forma. Por ende, los moles de disolvente quedarán como 100 veces la densidad de la disolución menos el porciento masa volumen entre 100 por la masa molar del disolvente. Los moles totales son iguales a los moles del soluto más los moles del disolvente. A partir de las expresiones de moles de soluto y disolvente obtenidas con anterioridad, tenemos que los moles totales quedan como la masa molar del disolvente por el porciento masa volumen más la masa molar del soluto, que multiplica a 100 veces la densidad de la disolución menos el porciento masa volumen entre 100 veces la masa molar del soluto por la masa molar del disolvente. Por último, dividimos los moles de soluto entre los moles totales para obtener la fracción mol. La fracción mol es igual al porciento masa volumen por la masa molar del disolvente, entre la masa molar del disolvente por el porciento masa volumen más la masa molar del soluto, que multiplica 100 veces la densidad de la disolución menos el porciento masa volumen. Esta es nuestra ecuación final. Ahora, ¿cómo convertir de fracción mol a porciento volumen? De lo visto por el caso de la conversión de fracción mol a porciento masa volumen, supongamos que n total es igual a 1. Vamos a tener que los gramos de soluto están dados por la fracción mol por la masa molar de la misma, como ya lo vimos, ¿no? Por la masa molar del soluto. En porciento volumen consideramos que el soluto es un líquido, por ello vamos a convertir estos gramos de soluto a mililitros de soluto a través de la densidad. Los mililitros de soluto son iguales a los gramos de soluto entre la densidad del soluto, lo que es igual a la fracción mol por la masa molar del soluto entre su densidad. De la sección de conversión de fracción mol a porciento masa volumen encontramos que los gramos de disolución son iguales a la fracción mol por la masa molar del soluto más 1 menos x por la masa molar del disolvente. Obtenemos los mililitros de la disolución a partir de la densidad de la misma. La densidad de la disolución es igual a los gramos de disolución entre los mililitros de la disolución. Y los mililitros de la disolución son simplemente la fracción mol por la masa molar del soluto más 1 menos x por la masa molar del disolvente entre la densidad de la disolución. Dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 4 y multiplicamos por 100 para obtener la definición de porciento volumen.
Simplificando la expresión anterior obtenemos nuestra ecuación final, que es igual a 100 veces la fracción mol por la masa molar del soluto por la densidad de la disolución, entre la densidad del soluto que multiplica a todo, a la fracción mol por la masa molar del soluto más 1 menos x por la masa molar del disolvente. Por último, te enseño a convertir de porciento volumen a fracción mol con una sola ecuación. Si suponemos 1 mililitro de disolución igual que las otras veces, tendremos que el porciento volumen es igual a los mililitros de soluto por 100. Si reacomodamos esta ecuación, los mililitros de soluto serán simplemente el porciento volumen sobre 100. Los gramos de soluto los obtenemos igual que los otros casos a partir de la densidad del soluto. Por ende, los gramos de soluto serán iguales a la densidad del soluto por el porciento volumen sobre 100. Los moles de soluto se obtienen a partir de y quedan expresados como la densidad del soluto por el porciento volumen entre 100 veces la masa molar del soluto. Ahora consideremos los gramos del disolvente. A partir del balance de gramos de disolución, vemos que los gramos de disolvente son los gramos de disolución menos los gramos de soluto. Y al considerar 1 mililitro de disolución, pues la densidad de la disolución es igual a los gramos de la disolución. Por ende, los gramos de disolvente se expresan como 100 veces la densidad de la disolución menos la densidad del soluto por el porciento volumen sobre 100. Considerando la definición de mol, tenemos que los moles de disolvente, igual que las otras veces, son los gramos de disolvente entre la masa molar del disolvente. Sustituyendo los gramos de disolvente en la ecuación anterior, es decir, esta ecuación, obtenemos que los moles de disolvente son 100 veces la densidad de la disolución menos la densidad del soluto por el porciento volumen entre 100 por la masa molar del disolvente. Los moles totales son iguales a la suma, los moles del soluto más los moles del disolvente. Sustituyendo los moles de soluto y de disolvente en la definición anterior, obtenemos toda esta expresión para los moles totales. Esta expresión nos va a ser muy útil porque ya tenemos todo lo que necesitamos para obtener la fracción mol. Por último, dividimos ahora los moles de soluto entre los moles totales y obtenemos esta ecuación. La fracción mol depende del porciento volumen. Si yo multiplico la densidad del soluto por ese porciento, por la masa molar del disolvente, entre la masa molar del disolvente por la densidad del soluto, por el porciento volumen más la masa molar del soluto que multiplica a todo, a 100 veces la densidad de la disolución menos la densidad del soluto por el porciento volumen. Y hasta aquí nuestro video, espero que te haya sido de mucha utilidad. No olvides seguirnos en las redes sociales que ya conoces: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, bajo el nombre de Quimimundo Clases. También si tienes dudas, si quieres escribirnos, puedes hacerlo a quimimundoclases@gmail.com. Este ha sido un video más de Quimimundo Clases, tu espacio, tu canal. Hasta la próxima.